Hola, hola a todos, bienvenidos a Crafty Hearts Club. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y hoy vamos a traerles un pequeño tutorial para que aprendan a tejer haciendo lazadas y así poder generar lo que son los puntos de malla. Igualmente vamos a aprender hoy a tejer los dos puntos juntos, porque siempre que hacemos puntos calados, trabajamos haciendo una lazada y tejiendo dos puntos juntos, bien sea al derecho o al revés. Lo que hace esto es que se genera un aumento de uno o varios puntos y en lo que vamos continuando a tejer las otras vueltas se aparecen los huequitos. Todos son ocasionados por las lazadas. En realidad es una técnica bastante fácil para aprenderla, pero sí yo recomiendo que se escoja para aprender un patrón que sea sencillo, porque no todos los patrones calados son sencillos, hay patrones que son mucho más fáciles. El patrón que vamos a hacer hoy lo pueden ver aquí, tejido en dos versiones. Aquí hice una con un hilo acrílico, que es un poco más pesado, y puedes ver cuál es el lado derecho, que se ve aquí cómo se inclina. Este punto de malla tiene ese inconveniente, si se pudiera llamar así, porque tiende a sesgarse, pero para algunas cosas es maravilloso, ¿ok? Y miren el lado revés. El lado revés, si bien no es totalmente reversible, es bastante parecido, por lo cual si vas a tejer una bufanda o un chal para la primavera, te puede quedar bastante bien. Como te digo, la tendencia en esto es a sesgarse. Pero si tienes una prenda que estés tejiendo que tenga un estilo bohemio y rematas bien sea esa bufanda o ese chal con unos flecos en los bordes o unas borlas en las esquinas, puedes hacer una pieza bastante linda. Por otro lado, cuando tejes en lana, el resultado es diferente porque es un material más ligero, menos pesado y puedes ver con más claridad el efecto de la malla. Aquí puedes ver el lado del revés y aquí puedes ver el lado del derecho. Entonces, para comenzar, vamos a empezar a tejer el punto y a medida que vayamos tejiendo el punto, te voy explicando cómo se hace la lazada y cómo se tejen los dos puntos juntos al derecho. Vamos a empezar haciendo la primera vuelta del punto de malla para ir explicándote cómo hacemos lazada y cómo tejemos dos puntos juntos al derecho. Y luego en otra sección del video te voy a dejar el patrón del punto completo para que puedas entender y tenerlo a la mano a la hora de practicar. Entonces, para esta muestra yo monté 12 puntos porque el punto me requiere que lo que vayamos a trabajar se monten puntos que sean múltiplos de 2. El patrón del punto consta de 4 vueltas y para empezar yo monté 12 puntos y para que nos fuese más fácil tomar los puntos, tejí 2 vueltas completas al derecho. Entonces voy a comenzar el patrón explicándote. El primer punto lo tejemos en la primera vuelta al derecho. Y ahora comenzamos a hacer la lazada. Hacer una lazada es una cosa tan simple como pasar el hilo por arriba de la aguja, dejarlo allí y continuar tejiendo. En este caso hemos hecho la lazada y el patrón nos exige que tejamos 2 puntos juntos al derecho, para lo cual yo introduzco la aguja en 2 puntos, tomo la hebra y tejo los 2 puntos como si fueran uno solo. Y esta acción la repito a todo lo largo de la vuelta. Hago otra lazada, tejo 2 puntos juntos al derecho y los saco de la aguja. Lazada, 2 puntos juntos al derecho y los saco de la aguja. Y así voy sucesivamente hasta llegar al final de la vuelta
Y el último punto de esta primera vuelta lo tejo al derecho. Aquí ya llegué al último punto, lo tejo al derecho y ahora me toca voltear y comenzar a hacer la segunda vuelta. Si te fijas, ya empiezas a ver aquí los huequitos del calado de la malla. Aquí tienes el punto derecho, aquí puedes ver la lazada, aquí un punto derecho, aquí ves la lazada. Es importante que vayas aprendiendo a distinguir porque cuando haya algún error vas a poderlo resolver más fácil si entiendes la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, ¿qué hago? Volteo la labor y para la segunda vuelta comienzo a tejer todos los puntos de la vuelta al revés. Voy a tejer todos los puntos al revés. En esta muestra yo no estoy poniendo ningún tipo de borde para que te quede claro cómo es el punto y no haya confusión ni con el número de puntos que tienes que montar, ni con la fórmula del punto. Aquí ya he tejido prácticamente todos mis puntos revés. Ya tengo la primera vuelta y la segunda vuelta hecha. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta. La tercera vuelta es prácticamente igual, pero vamos a tejer inicialmente 2 puntos derechos y comenzamos de aquí en adelante con la lazada y 2 puntos juntos al derecho. Lazada y 2 puntos juntos al derecho. Aquí te puede costar un poquito más tomarlos porque como no son puntos todos derechos tejidos, porque estamos agarrando primero el derecho y luego la lazada que hicimos en la vuelta anterior, te puede costar un poquito, pero acuérdate que siempre cuando practicamos vamos mejorando nuestras técnicas. Y la vuelta termina tejiendo una lazada y los 2 últimos puntos juntos al derecho. Y aquí tienes ya 3 vueltas hechas. Ya puedes comenzar a ver cómo se van viendo los huequitos. Nuestra última vuelta del punto, que es la cuarta vuelta, es idéntica a la segunda vuelta, lo que quiere decir que es toda tejida al revés. Tejemos esto al revés y ya vamos a tener el primer módulo, por así decirlo, del patrón tejido. Aquí lo puedes ver. Al repetir esto, vamos a alcanzar aquí. Entonces voy a tejer otro poquito más para que puedas ver cómo queda en esta lana, para ver si hay alguna diferencia entre este, y te explico luego cómo podemos hacer en los bordes para que nos quede un espacio mejor para las costuras. Aquí yo tejí 8 vueltas más y ya casi podemos ver en su totalidad el punto de malla sencillito como queda, tanto por el lado derecho como por el lado revés. Y en este tipo de estambre es, como te dije inicialmente, se sesga menos y se aprecia mejor el tejido que en este tipo de material acrílico. Una de las cosas que te sugerí en el primer momento, si tú vas a hacer una prenda que lleva costuras, mi consejo es que tejas, como he hecho yo aquí, 2 puntos revés al comienzo de cada vuelta y al final de cada vuelta. Entonces así vas a generar un pequeño espacio que te va a servir o para tomar puntos, si vas a pegar unas mangas que salen de allí directamente, o para coser los laterales de un suéter o de lo que sea que tú estés tejiendo, ¿no?
Eh, Otra cosa que te recomiendo que puedes hacer también cuando estés tejiendo, si no conoces muy bien en qué vuelta estás y tuviste que parar de tejer porque sonó el teléfono o te interrumpieron el trabajo y no recuerdas en qué vuelta quedaste, yo te recomendaría al comienzo que marques con un marcapuntos o con o una lazadita de otro hilo de estambre el comienzo de cada vuelta hasta que tú aprendas a distinguir en qué vuelta estás. En realidad no va a ser muy difícil comprenderlo porque recuerda que tienes la segunda y la cuarta vuelta que son idénticas, que son las que vas a hacer por el lado revés, y el lado revés ya se distingue de por sí del lado derecho. Y cuando estás en el lado derecho, aquí me corresponde a mí empezar la primera vuelta, que el patrón va con tejer un punto derecho y luego repetir sucesivamente una lazada y dos puntos juntos al derecho. Existe este truquito que tú vas a ver. Cuando yo tejo los dos puntos juntos al derecho, me va a tocar tejer primero este que tiene la cadenetita aquí de primero y de segundo va la lazada que tejí anteriormente. Entonces ya ahí sabes que viene la lazada y el otro punto. Entonces no va a ser tan complicado entender la diferencia entre las vueltas. De todas formas, como siempre les digo, te recomiendo que practiques. Siempre recomiendo que usen una lana un poco más gruesa cuando están aprendiendo a tejer, porque eso te va a ayudar a maniobrar mejor. Y como el resultado es como más grande, también vas a distinguir mejor los puntos. Aquí se distingue muy claro este punto derecho, que cuando lo tejemos los dos puntos juntos, porque estos son los dos puntos juntos que se tejieron, se inclinan hacia el lado izquierdo. Entonces, bueno, ahí tienes ese nuevo punto que puedes ir practicando para cualquier proyecto. Y déjame dicho en los comentarios qué te gustaría tejer con eso. Si una bufanda, un bolso, un chal, o si más bien te gustaría hacer una prenda de vestir. Y bueno, y cualquier duda que tengas, por supuesto, estoy a la orden para aclarártela. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas si te gusta el contenido y por supuesto a que lo compartas con las personas que estén interesadas en aprender a tejer. Es para mí siempre un gusto estar aquí llevándoles un poquito de lo que sé hacer y compartiendo estos conocimientos para que mejoren todos sus técnicas de tejido. Reciban todos entonces un gran abrazo y nos estamos viendo en una nueva emisión. Hasta entonces.